¿Me confirman si se puede ver? Sí se ve. Bueno, tenemos ahí por ahí una tarea pendiente, pero ahorita la vemos bastante. Bien, entonces estábamos viendo que en el sexenio de López Mateos hubo mucha violencia, mucha represión hacia los movimientos sociales, a cuáles a los médicos, perdón, a los eh, ferrocarrileros, petroleros, a los maestros, en fin, fue un sexenio muy, muy complicado en ese tema. En el caso de Díaz Ordaz, en el caso de Díaz Ordaz, eh, al inicio de su sexenio, en el tema de los trabajadores, de los que ya hemos platicado como telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, magisterio, todos ellos, en realidad cuando inició su sexenio, pues estuvo prácticamente todo muy tranquilo porque pues los líderes sindicales ya habían cambiado, ya eran parte de los seguidores del gobierno y los que estaban en contra. Disculpe, profe, ¿está presentando? Porque no se ve. No, ya la quité. Ah, bueno. Sí, sí, perdón, no les avisé. Sí, de la nada cambiar, perdón. Bueno, entonces, al principio del sexenio, todo este tema de los obreros, por llamarlo así, estuvo muy tranquilo porque pues todos ya estaban encarcelados, los agitadores estaban encarcelados, asesinados, desaparecidos. Así que, en teoría, el sexenio iba a iniciar de manera muy pacífica, aunque claro, la paz se consiguió a través de la violencia y de la represión que se vivió en el sexenio de López Mateos. Sé que cuando ustedes piensan en represión, piensan en Díaz Ordaz, y es que el sexenio de Díaz Ordaz tuvo una peculiaridad, que tuvo un problema social o de este tipo al inicio del sexenio y al final. Todos lo recuerdan por el movimiento del 68. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo llegó Díaz Ordaz a la presidencia. Entonces, otra vez voy a presentar. Y bien, entonces, al principio, para poder llegar a la presidencia, Díaz Ordaz tenía una gran ventaja sobre todos sus demás competidores, y esto es que Díaz Ordaz era súper, pero súper amigo de López Mateos. Y para poder designar al que sería el candidato a la presidencia, pues ese era como que el mayor requisito, ser de los más cercanos al presidente. En este caso, bueno, pues Díaz Ordaz lo era, y fue postulado por el PRI, por supuesto, pero también por los otros dos partidos paraestatales que vimos en las clases anteriores, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y ¿se acuerdan que estaba el Partido Popular? Bueno, tuvo una reforma, una aparente reconstrucción, y le agregaron la S de socialista. Entonces ya se convirtió en el Partido Popular Socialista, pero es el mismo partido que había postulado a López Mateos. Y con estos tres partidos gana las elecciones, otra vez con prácticamente el 90% de los votos, y así es como llega. Su principal contendiente fue el candidato del PAN, José González Torres, pero bueno, pues la verdad es que no representó una competencia real en términos estadísticos. Y bueno, Díaz Ordaz nació en 1911, era en teoría 2 años más chico que López Mateos, aunque cuando llegó a la presidencia, pues ahí llegó un poquito más grande, y murió hasta 1979 en la Ciudad de México. Fue diputado, fue también senador, igual que López Mateos, y a diferencia de López Mateos, en donde cambia su currículum, es que López Mateos fue el secretario del Trabajo y Previsión Social,
y Díaz Ordaz fue secretario de Gobernación. Y después también es presidente, del 64 al 70, que es lo que vamos a ver. Dentro de su gabinete tenemos a 3 personajes importantes o relevantes. El primero, en la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría, que para los que han estudiado un poco más, sabrán que ese será el siguiente presidente. Y en la Secretaría de Hacienda fue ratificado Antonio Ortiz Mena, y en la jefatura del Departamento del Distrito Federal, o lo que es el regente del Distrito Federal, nuevamente ratifican a Ernesto Uruchurtu Peralta. Entonces, aquí Ernesto Uruchurtu Peralta va a iniciar su tercer periodo como regente del Distrito Federal. Antonio Ortiz Mena va a iniciar su segundo periodo como secretario de Hacienda. Su sexenio tuvo un problema de estos movimientos sociales y al final el de los estudiantes. Y con esos 2 únicos movimientos es que Díaz Ordaz es conocido como el mayor represor de toda la historia. ¿Por qué? Pues porque pareciera que a veces es más importante el impacto social, el impacto a la sociedad, que realmente las estadísticas o los números, ¿no? Ustedes que son expertos en este tema, quizá podrían hacer una comparación en el tema de que cuántos murieron, cuántos desaparecieron, cuántos se encarcelaron, cuánta represión hubo en el gobierno de López Mateos, y si lo viéramos en números, comparado con el de Díaz Ordaz, pues Díaz Ordaz solamente tuvo 2, pero fue mucho más impactante para la sociedad la matanza de los estudiantes del 68 que todos los muertos, desaparecidos y encarcelados del de López Mateos. Y como les digo, lo importante pues a veces pareciera que son el impacto social, porque por una parte algunos consideran que López Mateos ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido y otros piensan que Díaz Ordaz es el peor presidente que hayamos tenido. ¿Por qué? Es la pregunta, y dicen por la represión. Y si nos fuéramos a los números, Díaz Ordaz está pero muy por debajo de López Mateos. Pero como les digo, el impacto social es muy diferente, ¿no? Pareciera que es como el tipo de cambio, ¿no? Pareciera que 3 obreros valen lo de un estudiante, ¿no? Porque si lo vemos en estadísticas, dicen que la muerte de los estudiantes estuvo entre 200 y 300 personas, y en cambio el de los obreros en el periodo de López Mateos fue prácticamente el triple. Pero bueno, como les digo, ¿no? Es más importante a veces el impacto que los números. Pero donde sí tuvo un inicio complicado fue de un movimiento que no se lo esperaban. Porque estábamos hablando de que los obreros, de como los ferrocarrileros, o sea, gente de mano dura, ¿no? Mano obrera, pues. Y donde la situación estaba muy tranquila es en los temas de los profesionistas, ya que quien terminaba una carrera en aquel entonces se decía que ya tenía la vida resuelta. Quien podía llegar a terminar una carrera ya estaba resuelta su vida. En la actualidad vemos que a veces ni terminando la carrera uno puede obtener trabajo de su área, ¿no? O sea, ya la situación actual es muy complicada. Pero en aquel entonces, en los años 60, eso se decía. Así que ese sector se tenía pues bastante descuidado. ¿Para qué le dábamos apoyo a ellos si ellos pues ya estaban sobradamente tranquilos? La situación es que los médicos de aquella época, que trabajaban sobre todo en el sector público, necesitaban unas mejores condiciones y unos mejores salarios. Y entonces comenzaron a hacer manifestaciones y protestas desde noviembre del 64. Noviembre del 64 todavía no toma posesión Díaz Ordaz, así que este movimiento en realidad, si nos vamos estrictos, inició más bien en el gobierno de López Mateos. Cuando Díaz Ordaz toma la presidencia en diciembre, ya tenía este movimiento. Y lo que se hizo fue que dice que hubo diálogos fallidos y paros intermitentes, pero en realidad la situación fue que es de lo que también mucho se le acusa al gobierno, a los gobiernos de México, ¿no? No es que haya habido diálogos fallidos, es que el gobierno prometió cosas y no las cumplió, prometió esos aumentos salariales y esas mejores condiciones de trabajo y no las cumplió. Entonces los médicos volvieron a protestar, les volvieron a prometer que se iba a mejorar, los médicos regresan a trabajar, sigue sin cumplirse, vuelven a levantarse y ya hasta que el gobierno se hartó, y en agosto del 65 fue que reprimió este movimiento con la violencia que se había caracterizado en el PRI y en el gobierno desde Ruiz Cortines, ¿no? De hecho, pues lo podríamos ver hasta desde
Manuel Ávila Camacho, que pues con el artículo 145 y 145 bis del Código Penal, el llamado disolución social, pues se metía preso a muchos estudiantes, digo muchos estudiantes, a muchos que estaban criticando al gobierno y que estaban haciendo una instabilidad política. Por otra parte, del lado muy positivo, vemos que todo lo que ya ha hecho López Mateos en el tema de difusión, pues en México, en el periodo de Díaz Ordaz, se concretó y se hizo los Juegos Olímpicos, y para ello pues se creó la Villa Olímpica, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, el Velódromo y varias eh, instituciones también que se crearon en aquel entonces para poder controlar y organizar lo que fueron los Juegos Olímpicos. Así que fue algo muy positivo porque pues le llegó algo muy positivo al país en el tema de ingresos. Aquí vemos algunas cuestiones del movimiento del 68, que bueno, surgió en este año porque todo comenzó cuando hubo un enfrentamiento de fútbol americano entre unos equipos del Politécnico y de una escuela afiliada a la UNAM. Tuvieron una pelea, un conflicto, y entonces llegó la policía y aplicó la misma mano dura de siempre, represión, y eso provocó que se empezaran a manifestar los estudiantes, ya no solo por esa represión, sino por muchas otras cosas más, lo que ocasionó que este movimiento fuera creciendo, 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 y llegó un punto en el que a unos días de iniciar los Juegos Olímpicos, pues cómo iban a llegar los extranjeros, cómo iban a llegar todos esos ingresos que se esperaban, esa difusión de la cultura mexicana, se iban a encontrarse a un país que estaba en conflicto. Así que para ello, pues reprimió este movimiento con mucha violencia y se dio lo que se conoce como la matanza del 68, ¿no? Culminó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco, y que bueno, pues pasará la historia como uno de los peores acontecimientos en cuanto a la represión de los movimientos sociales, y más porque, pues, como les digo, ¿no? Eran estudiantes, no eran trabajadores, ¿no? O sea, era gente que quizá no tenía esa estructura de armamentos, de protestas con algún objeto, cosas así, ¿no? Entonces fue por eso que se considera una de las mayores tragedias que ha pasado en el país. ¿Dudas hasta aquí? Por Todo mi bien. parte, ¿no? Ok, voy a dejar de compartir. Eh, Les había dejado una tarea en la cual hicieron una investigación del conflicto entre Guatemala y México. Eh, entonces, aquí tengo un foro, si me ayudan a contestarlo, por favor, lo dejé en el chat y tienen 5 minutos para contestarlo, por favor. Son 3 preguntitas nada más, las mismas 3 que les dejé prácticamente el día martes. ¿Dudas con? Bien, por favor, son tan amables. Serviría también como su asistencia.
¿Nadie tuvo problemas para ingresar al foro? No, ningún problema, profesor. ya lo acabé, gracias. Yo nada más me tardé porque me agarraba mi otra cuenta y me pedía pedir permiso, pero ya estoy en eso. Ah, sí, por el tema de que tiene que ser de ciencias, ¿no?